Ya, ahora sí, este sí es el definitivo. Ya, vamos a esperar a que se vayan incorporando las personas para ya comenzar este nuevo ciclo de charla, el segundo ciclo de charlas que ha dispuesto CIEMAX con temáticas que nos tienen un poco dentro del diálogo que como docentes necesitamos. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Primero, bueno, me voy a presentar. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carla Saldívar Canales, colaboro para CIEMAX desde el equipo del área pedagógica como asesora ya hace casi 3 años y la invitación un poco con estos ciclos de charlas, como les dije anteriormente, es como poder generar diálogos entre nosotros que nos permitan ir dando luces a ciertas decisiones que tenemos que ir tomando ya en un futuro próximo. ¿Ya? Comentarles además que tenemos el concurso vigente, ¿ya? Para que puedan participar en el fanpage de CIEMAX, pinchando en el link, para que puedan optar a un curso gratuito del decreto 67, ¿ya? Y el plazo es hasta mañana, así que para que no lo olviden y lo hagan pronto, ¿ya? Comentarles que para esta charla también vamos a tener un link de descarga con el material que está asociado a todo lo que vamos a conversar y que por un tema de secuencias vamos a hacer la charla continua, ¿ya? Eso, gracias Irma. La idea es que a medida que se vayan conectando nos puedan ir contando de dónde son, de qué ciudad, de qué colegio están viendo esta transmisión de esta charla, ¿ya? Para que podamos ir conociéndolo y también nosotros saber cuál es el alcance del que estamos teniendo con toda la información que estamos generando. Bueno, les sigo contando. Trabajé durante 8 años en aula, en diferentes asignaturas, antes de incorporarme a CIEMAX y en todos los niveles de la educación básica, de primero a octavo, y actualmente me encuentro haciendo un magíster de desarrollo curricular y proyectos educativos, ¿ya? Y es un poco lo que me va como convocando en el poder estar aquí y que podamos conversar o dialogar de respecto desde lo medular en cuanto a lo educativo, ¿ya? Yo creo que ya estamos como para comenzar, parece. Ya veo que se ha incorporado mucha gente. Así que comencemos. Pido un segundito. Ya. Bueno, nuestra charla de hoy es sobre nuestro currículum y sus orientaciones para el aprendizaje. Es importante que podamos conversar del contenido de nuestro currículum y que podamos tener al menos un conocimiento de base. Yo sé que es parte de lo que nosotros como docentes manejamos en nuestro quehacer diario, pero que a veces mecanizamos. Por lo tanto, vamos dejando ciertos componentes que hoy día son fundamentales poder retomar, porque van a ser la base de donde vamos a tomar todas las decisiones de cara a lo que tenemos que enfrentar en este eventual retorno en algún momento, ¿ya? Por lo tanto, en esta primera charla que vamos a hacer de este ciclo, vamos a enfocarnos un poquito ahí, ¿ya? Y vamos a hablar de ciertos tips, ¿ya? Sabemos que la situación de los procesos de aprendizaje están siendo complejos, ya porque las realidades son diferentes en cada una de las áreas y las decisiones que ha tomado cada uno de los colegios de cara también a lo que el Ministerio de Educación ha indicado han sido complejas. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros como editorial creemos que es necesario poder generar estos diálogos para de esta forma poder establecer luces de decisiones que podemos tomar, ¿ya?
Hoy día las temáticas que vamos a abordar van a ser un poco los componentes curriculares nacionales básicos, ya que podamos recordarlos y entender cómo va esta estructura, ya, cómo poder abordar el programa de estudio que cada una de las asignaturas tiene y cómo poder reorganizar este currículum en este proceso de contingencia. ¿Ya? Vamos a comenzar con hablando un poco sobre los componentes curriculares, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que el componente curricular base, el primordial, son nuestras bases curriculares, que son las que están vigentes en nuestra Ley General de Educación, y que lo que indican estas bases curriculares son los aprendizajes comunes de todos los estudiantes de nuestro país. Ya aquí en estas bases curriculares va a estar todo lo que son lineamientos fundamentales sobre los aprendizajes que se esperan que ellos tengan en toda su trayectoria escolar. Por lo tanto, las bases curriculares son unas orientaciones generales del proceso de aprendizaje, ¿ya? A partir de las bases curriculares se generan los programas de estudios, que son los pertinentes para cada una de las asignaturas. El instrumento de los programas de estudio es básicamente una organización temporal de los objetivos de aprendizaje. En el programa de estudio es donde nosotros vamos a puntualizar cuáles son los objetivos de aprendizaje que yo pretendo para mis estudiantes, ¿ya? Para que puedan obtener un logro escolar completo durante el año, ¿ya? El programa de estudio dentro de su documento nos permite cierta flexibilidad, ya que un poco va a atender también a cómo se adapta cada una de las realidades educativas. Por lo tanto, no es algo que sea tan complejo de poder adaptar, ¿ya? Y finalmente, el plan de estudio se refiere a la organización de tiempo escolar. Ya, el plan de estudio es el que establece los tiempos mínimos para cada una de las asignaturas y es lo que le permite al colegio armar todo lo que es la estructura para cada uno de los niveles del organigrama de horarios, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar básicamente durante este ciclo de charla con todo lo que son los programas de estudio para cada una de las asignaturas, un poco porque ahí está lo medular de las decisiones que tenemos que tomar de cara a todo este proceso de volver a retomar con estudiantes las aulas, ¿ya? Antes de continuar voy a hacer un stop, ¿ya? Todas las preguntas que tengan las voy a abordar al final, ¿ya? Creo haberlo dicho al principio, pero lo voy a retomar para que, yo sé que a medida que va la charla están avanzando los comentarios, pero para que sepan que no es que no los esté tomando en cuenta, sino que los vamos a abordar al final, cosa de poder darle una continuidad al relato que estamos haciendo, ¿ya? Y lo otro es que toda la información que se vaya nombrando va a estar cargada en un link también, ¿sí? Se continúa. Como les decía, lo que vamos a abordar principalmente en este ciclo de charla es todo lo que tiene que ver con el programa de estudio, porque el programa de estudio es un poco lo que nos da las orientaciones para cada una de las asignaturas. Ahora, no podemos dejar de mirar lo que son las bases curriculares y cuáles son las orientaciones generales, porque a partir de eso también, y desde esa mirada que podemos dar, son en el fondo las decisiones que podamos tomar para poder seleccionar de manera adecuada cuáles van a ser estos objetivos. Porque claramente en el tiempo que vamos a tener destinado luego de que los niños retornen a clase, no vamos a poder trabajar con el currículum completo ni con todos los objetivos de aprendizaje que nos sugieren. Por lo tanto, aquí vamos a tener que hacer un trabajo de priorización y de reorganización de este proceso. Es importante destacar y que ustedes sepan que los programas de estudio tienen 3 premisas fundamentales. 1, el desarrollo de habilidades, 2, el desarrollo de conocimiento y 3, el desarrollo de actitudes. A partir de esas 3 premisas fundamentales que tiene cada uno de nuestros programas de estudio es que se generan todos los objetivos de aprendizaje que los contienen, ¿ya? Y que el objetivo de aprendizaje viene acompañado de los indicadores y que los indicadores también son fundamentales para que yo pueda contemplar si el aprendizaje que estoy generando es el adecuado. Ahora, en la charla
que viene mañana, un poco para anticiparles, vamos a revisar también cómo estos indicadores nos van a permitir a nosotros tomar decisiones adecuadas al momento de seleccionar los objetivos de aprendizaje que voy a priorizar en este periodo, ¿ya? Es importante también nombrar nuestros estándares de aprendizaje. ¿Por qué es importante? Porque los estándares de aprendizaje que se incorporaron en el año 2014 por medio de la Agencia de Calidad son un referente de lo que los estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar, ¿ya? Por lo tanto, si bien todavía no tenemos claro si va a haber una medición para este año o no, dadas las condiciones en las que estamos, sí pueden ser un referente que a mí me pueden servir como para poder medir en qué posición están mis estudiantes como proceso diagnóstico previo, ¿ya? De cara a esa información y de conocimiento, términos generales de lo que es el programa de estudio, revisemos si ciertas indicaciones que nos pueden permitir cómo abordarlo, porque cada uno de ustedes como profesores tiene su propio programa de estudio desde sus propias asignaturas y la pregunta es, bueno, ¿cómo voy a hacer para priorizarlo? ¿Cómo sé que estoy tomando la mejor de las decisiones en la elección de cada uno de los objetivos? La verdad es que nosotros hemos conversado bastante este tema y creemos que como sugerencia no hay decisiones que se tengan que tomar aisladas. La comunidad educativa en su conjunto tiene que generar un diálogo constructivo de esta situación. Yo como profesora de matemáticas no puedo ir a mi programa de estudio de cada uno de los niveles, seleccionar los objetivos que yo creo que son los indicados y tomar la decisión, porque siempre me va a generar cierto grado de inseguridad. Por lo tanto, es importante que hagamos un trabajo en comunidad. Y para eso, como comunidad educativa, es importante que ustedes puedan revisar cuál es el contexto en el que están, no solo en el contexto en que está inserta la escuela, sino en el contexto que están sus estudiantes, cómo están viviendo este proceso de cuarentena, cómo están sus familias, cómo ha sido toda esta situación que ha ocurrido para ellos. El poder revisar el contexto les va a permitir a ustedes poder visualizar y hacer un análisis de cuáles son las habilidades del pensamiento que deben estar presentes en la situación de aprendizaje. No podemos dejar de lado cuáles van a ser estas habilidades también, que yo tengo que aprovechar de que mis estudiantes desarrollen a partir de este proceso de contingencia, ¿ya? Luego de esa visualización, tenemos, como les decía anteriormente, que participar. Todo es construir. ¿Y qué es lo que vamos a construir? Un diseño curricular. Algo que me oriente, que me genere objetivos como escuela que yo quiero cumplir, que dé las directrices, cuáles van a ser los procesos, cuáles son los recursos que vamos a tomar finalmente para poder hacer este diseño didáctico que luego va a ser una bajada directa a lo que va a ser específicamente cada una de sus asignaturas y cómo abordar este programa de estudio, ¿ya? Una vez que ustedes hayan hecho este diálogo con todos los actores ya de su comunidad educativa, es donde yo voy e ingreso a mi asignatura, ¿ya? Y dentro de mi asignatura, después de haber hecho todo este análisis de contexto, de visualización de las habilidades que queremos desarrollar en nuestros estudiantes, donde hayamos participado, voy a ver la pertinencia de la elección de los objetivos de aprendizaje. Ya, como les decía anteriormente, hacer una elección aislada no nos va a generar un trabajo que sea conjunto. Ya, la idea es que frente a este proceso tan acotado que vamos a tener de enseñanza con nuestros estudiantes y tan convulsionado también, ya, es que podamos nosotros como escuela entregarles herramientas que construyan en conjunto también a nuestros estudiantes en este proceso de enseñanza. Entonces, voy a mi asignatura, en mi programa de estudio, y reviso los objetivos de aprendizaje y la pertinencia que estos tienen en relación a lo que este diseño didáctico como escuela queremos construir, ¿ya? Una vez que hago esa selección, hago la bajada a mi planificación, que es el instrumento
que entra, que ingresa a la sala de clase y que hace efectivos los procesos de aprendizaje. Ahora, es fundamental, profes, que no olvidemos los procesos mediativos. Tenemos que hacer una acción mediativa entre lo que el currículum espera como procesos de aprendizaje y que nuestros estudiantes puedan entender también cuáles son estos objetivos. Hoy día nuestros niños están también con un proceso de incertidumbre, sobre todo los más grandes. Aunque los más chiquititos no están lejos tampoco de esta situación de incertidumbre, de angustia. Se preguntan ellos, ¿esto me lo van a evaluar? ¿Por qué estoy en este contexto haciendo clase? En algunos casos donde a las mamás nos ha tocado trabajar las guías con nuestros hijos, sí, contarles una anécdota, mi hijo me ha interpelado que yo no soy la tía. Entonces, como no soy la tía, ¿por qué le estoy yo enseñando? Entonces, dentro de esos procesos de cuestionamiento, cuando nuestros niños vuelvan y retornen a clases, ellos también se van a cuestionar cuáles son las acciones que nosotros vamos a realizar con ellos. Quizás la cantidad de pruebas que los esperan, la cantidad de evaluaciones o la cantidad de contenido que van a tener que pasar. Tendremos que aumentar las horas. Entonces, es importante poder hacer una mediación de este proceso entre la bajada curricular, esta selección que estamos haciendo, y nuestros niños, un poco para aquietar esa ansiedad y para que ellos también ingresen con nosotros en este proceso que es diferente al de todos los años. Por lo tanto, no debemos olvidar esos procesos y hacer un anclaje desde el andamiaje quizá de cómo paulatinamente vamos a ir retomando nuestras aulas, ¿ya? Ahora, ¿qué hago finalmente o qué acciones concretas? Porque hasta el momento hemos revisado cómo tengo que hacer una revisión en cuanto a lo que es el marco teórico, ¿cierto? Pero ¿qué acciones concretas a mí me pueden permitir reorganizar el currículum y además en un proceso de contingencia? Nosotros hemos revisado un montón de sugerencias que podemos darles, que les pueden servir un poco para esta realización que tenemos que hacer a nivel curricular con la selección de objetivos de aprendizaje. Y hemos llegado un poco a la selección de ciertas metodologías activas que les pueden ser bastante útiles para poder hacer relación con esta bajada que hay que realizar. La primera metodología activa que queremos un poco proponerles es el aprendizaje por indagación. El aprendizaje por indagación es una metodología que hoy día no hemos abordado mucho y por lo general se aborda desde los procesos más científicos. Sin embargo, el aprendizaje por indagación lo que nos invita un poco es a entregarle a los chiquillos un problema y que a partir de ese problema ellos generen procesos de aprendizaje generando una investigación en torno a él, ¿ya? El aprendizaje por indagación les puede permitir a ustedes generar un problema que los invite a poder seleccionar varios objetivos de aprendizaje para poder concluir en una sola acción. Entonces, de esa manera no priorizo, pero sí tomo varias acciones que me van a permitir generar una sola actividad y que además va a responder también un poco a lo que conversaban en las charlas anteriores con el decreto 67, de poder evaluar procesos de aprendizaje más que en el fondo una sola evaluación final de cierre de un proceso. Por lo tanto, podría ser una metodología que responda a el decreto 67 y a esta priorización también que tengo que hacer de ciertos objetivos de aprendizaje o a poder agrupar el currículum o los procesos de aprendizaje en una sola acción. Luego también les queremos un poco sugerir el aprendizaje en base a proyectos. El aprendizaje en base a proyectos es una metodología que ha estado de manera muy activa dentro de los diálogos que estamos generando como docentes, dado este cambio curricular que ocurrió para terceros y cuartos medios.
hay mucha información en relación al aprendizaje en base a proyectos. Ahora, lo que es importante entender sobre el aprendizaje en base a proyectos es que lo que se les va a pedir a los estudiantes es la elaboración de un proyecto que responda a un problema de la vida real. ¿Ya? A diferencia del aprendizaje por indagación, es que yo les pongo un problema que puede ser un problema puntual, inventado por mí, que no tenga quizás ninguna relación con la realidad del contexto. El aprendizaje basado en proyectos sí solicita que tenga que ver con una problematización de sus propias realidades, ¿ya? Y aquí también tenemos una oportunidad tremenda en torno a lo curricular porque podemos abarcar más de un objetivo de aprendizaje y además abarcar más de una área que convoque este proceso de solución de este proyecto para un problema que está ocurriendo. Y además les estamos entregando herramientas a nuestros estudiantes que hoy día están viviendo un proceso de contingencia, al igual que nosotros los adultos, para que entiendan también cómo poder ir resolviendo. Entonces, también es una metodología que les va a poder permitir reorganizar de una u otra forma lo que implica el currículum, ¿ya? Finalmente, la última metodología que les podemos proponer para que ustedes puedan revisar es el modelo de integración significativa del pensamiento. El modelo de integración significativa del pensamiento es una metodología que como editorial venimos trabajando hace ya un par de años, ¿ya? Lo que propone el modelo es un proceso de transversalidad en el desarrollo de las asignaturas que trabajan cada uno de nuestros estudiantes. ¿Cómo poder llegar a este proceso de transversalidad? Generando un itinerario pedagógico, donde cada una de las asignaturas encuentren para un tema común objetivos de aprendizaje que puedan abordarlo. Para que lo puedan entender mejor, les voy a contar una experiencia que nosotros hicimos un poco para sondear el trabajo de este modelo de integración significativa del pensamiento. Hace un año atrás más o menos, entre una profesora de historia del lenguaje y yo, que soy profesora de matemática, bajo un tema en común, que fue las líneas del metro, el metro en general, seleccionamos cada una de nuestras áreas ciertos objetivos de aprendizaje que nos permitían confluir en ese tema. En el caso de historia abordaron, esto era para un sexto básico, el pilotaje que armamos. En el caso de historia abordaron todo lo que era el contexto en sociedad y los procesos históricos desde esta institución que es el metro. Desde el caso del lenguaje abordaron todo lo que tenían que ver con objetivos del eje de escritura, donde tenían que hacer un instructivo para una persona que fuera extranjera para poder contarles qué era el metro y cómo llegar a él. Y desde el caso mío, que fue matemática, trabajamos sobre ángulos y líneas paralelas y perpendiculares para la construcción de unas futuras líneas de metro como ellos las establecerían. Entonces, bajo ese ejemplo, se normaliza el hecho de que ustedes puedan ver cómo desde varias áreas podemos confluir en un tema común. El modelo de integración significativa del pensamiento también es una oportunidad de integrar el trabajo de varias asignaturas y que poder descubrir que hay varias habilidades que se repiten en este trabajo, y que de esta forma también nos va a permitir priorizar de manera adecuada los objetivos de aprendizaje que tenemos cada una. Como les dije hace un momento atrás, personalmente yo creo que este trabajo de reorganización curricular debe ser en comunidad, como colegio, de manera de poder generar un diálogo. No podemos hacerlo de manera aislada porque estamos construyendo conocimiento y desarrollando pensamiento para los niños. Ellos son nuestro lugar común y como son nuestro lugar común desde cada una de las áreas en que les estamos entregando, debemos también tener un diálogo común de cuáles son los objetivos que tenemos para ellos. Claramente, en un estado de contingencia, yo debo generar acciones que respondan a ese proceso, pero además tengo que hacer una revisión de que si los procesos que estaba generando eran los adecuados. Y creo que fundamentalmente hoy día
esta situación también nos hace un llamado a revisar cuáles son esos objetivos o habilidades fundamentales que tenemos que estar trabajando para nuestros estudiantes. Y eso también nos va a generar un punto de partida también de aquí hacia adelante de cómo también visualizamos los procesos de enseñanza de ellos. Ya estamos finalizando, ya abordamos las 3 temáticas que tenían que ver con esta charla y un poco anticiparles que la próxima charla vamos a trabajar sobre lo que es planificar en el retorno. Ya la próxima charla nos vamos a que es mañana, ya, así que los dejo invitados enseguida. Vamos a revisar lo que es la planificación. Nos vamos a ir directamente a lo que entra o ingresa al aula con nuestros estudiantes. ¿Cómo voy a planificar volviendo? La idea de nosotros no es angustiarlos con esto, sino de poder entregarles luces y ya desde ya poder ir orientando cuáles van a ser las medidas que tenemos que tomar en torno a esto. Entonces un poco mañana vamos a buscar cómo priorizar para poder planificar, ¿ya? Porque hoy día vimos que hay que tomar decisiones en esta reorganización y orientamos cómo tomar esas decisiones. Ya mañana vamos a ver de qué manera de verdad puedo yo ir decidiendo, acotando una decisión que es bastante compleja y además les vamos a entregar algunas herramientas y tips concretos que les pueden servir a ustedes para poder generar un diseño didáctico para este proceso de planificación. ¿Ya? Voy ahora a ir contestando las preguntas que fueron apareciendo. ¿Ya? La primera pregunta es el aprendizaje por indagación, ¿de qué manera se puede implementar en el trabajo a distancia en la pandemia? Miren, mi sugerencia es que puedan ustedes hacer una revisión de cuáles son los objetivos de aprendizaje que tienen y plantear a sus estudiantes un proyecto donde tengan que indagar sobre una temática. Les voy a dar un ejemplo concreto, por ejemplo, desde el área del lenguaje. ¿Ya? Plantearle a los chiquillos poder quizás investigar cuál es el origen del coronavirus, por darles un ejemplo súper cotidiano, y que a partir de ello, ellos, a partir de esa situación problemática, ¿ya? De saber cuáles fueron sus orígenes y cómo tienen que investigar esa situación medular, ustedes puedan abarcar ciertos objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, desde el eje de lectura, que tengan que leer ciertos documentos que tengan que ver con procesos de documentos informativos de textos no literarios y puedan recabar esa información. Si no me equivoco, para 7º y 8º básico hay objetivos de aprendizaje en el eje de lectura que implican el poder hacer un análisis de estos tipos de textos, que pueden ser textos informativos, noticias, incluso pueden abordar información audiovisual. También lo contempla dentro del objetivo de aprendizaje. Además de eso, luego buscar objetivos que tengan que ver con la escritura, ¿ya? Donde los chicos tengan que redactarles a ustedes un informe y tengan que cumplir, por ejemplo, con ese objetivo. Y finalmente lo que pueden hacer es solicitarle que ellos mismos se graben expresando todo lo que pudieron investigar a partir de esta situación. Entonces, si se dan cuenta, ahí en este ejemplo, así como súper burdo, podemos abarcar más de un objetivo de aprendizaje en torno a un proceso de indagación, ¿ya? Y así para cada una de las asignaturas. Les voy a comentar, por ejemplo, que la profesora de matemática de mi hija le solicitó a los niños que se grabaran explicando, ejemplo, una de las estrategias para la resolución de problemas, que es la que están trabajando. Entonces, finalmente, también ella genera a partir de un motor de acciones donde están resolviendo problemas matemáticos, el que ellos también vayan modelando, por ejemplo, en la habilidad de modelar este proceso. Entonces, podemos nosotros a nuestros niños generarles ciertos problemas que impliquen que tengan que desarrollar ciertos objetivos de aprendizaje que claramente yo voy a decidir para que puedan ponerlos en prácticas en una acción. Personalmente creo que el aprendizaje por indagación en este momento en que estamos es ideal. Es ideal porque pone a los niños en conexión
con lo que ellos saben, ¿ya? Los niños buscan en internet, más que estar haciendo una guía o estar respondiendo una pregunta donde están leyendo algo quizás que no les hace mucho sentido. Hoy día el aprendizaje por indagación los conecta a lo que hoy día nuestros niños son ávidos de conocimiento, pero de conocimiento que tampoco está tan conectado con la forma en que se lo estamos transfiriendo. Entonces, problematizarlos y darles estas tareas, de verdad que yo creo que va a generar procesos de aprendizaje bastante adecuados, ¿ya? Otra de las preguntas que hicieron es ¿qué tan adecuado es implementar proyectos cuando hay tantos objetivos que abordar en un espacio tan corto de tiempo cuando retomemos? Mira, yo creo que el proyecto nos va a permitir un poco priorizar, o sea, y estamos claros que en el tiempo acotado que tenemos, poder abarcar todos los objetivos no es la clave. Lo que sí, y por eso hicimos hoy día una revisión del programa de estudio, es que podamos ver cuáles son las habilidades que cada uno de los programas de estudio nos sugieren para el trabajo de las áreas que estamos haciendo. Y desde ese punto de vista yo creo que el proyecto sí genera una conexión con el desarrollo de las habilidades. Y a partir del desarrollo de las habilidades, de otra forma, aunque el objetivo no esté explícito dentro de mi programa, va a estar trabajado con los niños. Recordemos que el objetivo de aprendizaje es una bajada directa a lo que es el desarrollo de la habilidad. Por lo tanto, pensar en abarcar los objetivos abarcar todos los objetivos de aprendizaje es una locura, ¿ya? Nuestra sugerencia en base al proyecto es que podamos mirar más las habilidades y ver qué objetivos de aprendizaje podemos priorizar en torno al desarrollo de esas habilidades. ¿De qué manera los proyectos se pueden implementar con cursos pequeños? Oye, los cursos pequeños son maravillosos. No es que sea profe básica, pero son maravillosos porque los niños tienen una necesidad de conocer, estar y una motivación tremenda. Por lo tanto, trabajar proyectos con los más chicos tiene que ser también a su nivel. Nosotros hicimos un curso de ABP este verano y nuestra profesora nos mostraba un ejemplo, por ejemplo, de un tercero básico. Un tercero básico que tenía que generar el desarrollo de una actividad para poder solucionar un problema para los niños de primero básico, ¿ya? Y este tenía que ver con que los niños de primero básico estaban trabajando con textos literarios y necesitaban comprender, por ejemplo, las partes de un cuento o entender el rol de los personajes. Entonces, el proyecto para este tercero básico era montar un teatro de títeres donde los niños pudiesen entender los roles de cada uno de los personajes. Entonces, ahí tenemos una situación de la vida real que abarca objetivos de aprendizaje para el nivel de tercero básico y para primero básico. Entonces, se dan cuenta que el aprendizaje en base a proyecto tiene una relación. Con los más chiquititos, por ejemplo con párvulo, también podemos generar proyectos donde ellos desarrollen los objetivos de aprendizaje que están hoy día condensados, que pueden ser para ellos mismos o para la comunidad. Eso es importante destacar y que no lo dije. Los proyectos de la vida cotidiana tienen que tener relación o con ellos o para la comunidad, ya pueden ser internos o externos. En el caso de los niveles de párvulo se pueden generar más proyectos internos que hacia la comunidad, pero que tenga que ver con esta relación de su propio entorno. Los niños de primero básico también pueden generar proyectos, por ejemplo, para los niveles de párvulo. La idea es que no se compliquen en entender un proyecto para los niños que sea tan grande, sino que sea quizás un proyecto acotado, como les contaba yo, este proyecto de niños que tenían que construir un teatro de títeres para que los niños de primero básico entendieran los roles de los personajes. Es una actividad que es simple, que se conecta con otras asignaturas, por ejemplo con tecnología, ¿ya? Y que les va a permitir en el fondo responder a esta priorización de objetivos, ¿ya? Ya. La siguiente es de qué metodología sugieres más adecuada para esta contingencia. Como lo dije en la primera pregunta, a mí me parece que en este proceso de contingencia
trabajar con el aprendizaje por indagación es una respuesta bastante adecuada, de poder reorganizar los objetivos de aprendizaje y de poder entregarle tarea a los niños que desde el hogar les va a hacer mucho más sentido que en el fondo tener que responder a una guía, ¿ya? Porque bajo mi experiencia como mamá, que lo he podido observar, a veces la guía al niño no le hace ningún sentido en el proceso de aprendizaje. Entonces, claro, yo tengo la facultad de contextualizar a mi hija y de mostrar, no, mira, esto es aquí, esto es allá, pero eso no ocurre en todos los hogares, ¿ya? Y a veces, y que nos ha tocado evidenciarlo, no todos los papás tienen las herramientas para poder generar esas contextualizaciones. Y no tiene que ver con un nivel académico, sino que tiene que ver solamente con que no es en el fondo no es su rol, o no nace desde su rol como persona poder generar estas contextualizaciones para los procesos de aprendizaje, porque es algo que es innato en nosotros como profesores. Nosotros generamos contextos de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y la guía, la verdad es que no genera ese contexto. Entonces, un aprendizaje por indagación, donde yo le proponga a mi estudiante que genere una investigación en torno a un problema específico que yo le estoy planteando, además de permitirme poder abarcar varios objetivos de aprendizaje en una sola acción, me va a permitir también poder tener evidencia de un aprendizaje adecuado, ¿ya? Insisto, los niños están ávidos de conocimiento, pero ávidos también del conocimiento que los rodea. Ellos están escuchando la tele, están escuchando las conversaciones, los más grandes están conectados en redes sociales. Entonces, a partir de una serie de situaciones que hoy día los están rodeando, se están haciendo de información. Entonces, es importante que nosotros generemos un proceso de aprendizaje indagatorio que los pueda confluir a estos objetivos de aprendizaje que yo tengo con ellos, ya que puede ser texto a lo que está ocurriendo o quizás a otro problema, ¿sí? Pero para mí personalmente siento que ese hoy día es la clave para los procesos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. ¿Es posible trabajar estrategias de comprensión lectora a partir de un proyecto en aula? Sí, definitivamente sí. Es totalmente posible. Bueno, nosotros como editorial, ustedes saben que trabajamos estrategias para la comprensión lectora, pero las estrategias al menos que nosotros trabajamos no tienen solamente que ver con el desarrollo de la habilidad de la comprensión lectora netamente, sino con la habilidad comprensiva, ¿ya? Hay que entender que nosotros debemos... El proceso lector es un proceso, pero la habilidad, en el fondo, que acompaña este proceso es la comprensión. Entonces, sí podemos generar proyectos que nos permitan a nosotros trabajar estas estrategias, ¿ya? Yo siempre, en alguna de las relatorías que me ha tocado hacer en algunos talleres, le digo a los profesores, es importante el contexto que nosotros le damos a los procesos de aprendizaje. Entonces, cuando yo a un niño trabajo con él estrategias y lo hago luego leer un libro o leer un texto y que aplique la estrategia, no le genera ningún contexto, no le genera nada. En cambio, si yo lo hago desde un proyecto donde él pueda entender la necesidad fundamental de poder comprender y hacer uso de esa estrategia, no solo en un relato extenso, sino que en un relato breve, ¿ya? De algún encabezado, ¿ya? De alguna instrucción, es donde de verdad la comprensión lectora para ellos causa efecto. De verdad, el proyecto yo siento que es la clave para los procesos de aprendizaje que hoy día nos están convocando nuestros niños. En muchos contextos están funcionando con tareas. Al volver a la realidad, ¿cómo se puede articular esas tareas hechas con las metodologías de indagación y de proyecto? Mira, yo no soy muy partidaria de las tareas, ¿ya? Pero yo creo que las tareas sí quizás van a ser fundamentales para poder, en el fondo, poder encauzar estas metodologías. ¿Ya? Cuando nosotros generamos un proyecto o un proceso de investigación por indagación con nuestros estudiantes, la clave es que ellos se hagan responsables, ¿ya? De una tarea individual. No sé, por ejemplo,
Las tareas siempre tienen que ser de tipo de entender la responsabilidad que tiene ese niño con la acción para este proyecto macro. Entonces, quizás yo tengo un niño que tiene la capacidad de generar un diálogo, retomando el ejemplo que les decía de construir este teatro de títeres. Yo tengo la capacidad de un niño que puede construir un diálogo, ¿no? O un grupo de niños que sí pueden hacer un diálogo. Y su tarea quizás va a ser esa. En cambio, voy a tener niños que no tienen la capacidad de construir un diálogo porque les es complejo, les es dificultoso, porque tienen quizás problemas dentro de su proceso de adquisición de la lectoescritura que vienen arrastrando. Entonces, yo a ese niño tengo que darles tareas donde él de verdad se pueda hacer responsable. Y quizás su tarea tiene que ver con la recolección de materiales. Quizás tengo otros niños que no tienen la capacidad de hacer la recolección de materiales, pero sí pueden ser revisores del texto. No lo van a crear, pero sí pueden revisar. Entonces, la administración de las tareas, más que concretarlas en responde estas preguntas de acuerdo al siguiente texto, contextualizarlas de acuerdo al contexto del proyecto que estoy formulando y cómo yo hago que ese niño se haga responsable de las tareas que tiene que generar. Si estoy haciendo un aprendizaje por indagación, generar tareas puntuales. Hoy día necesitamos que ustedes puedan indagar sobre esta premisa del problema. Ya, no sé, a lo mejor la premisa es ¿dónde? ¿Ya? Entonces, a partir de esta premisa yo necesito que ustedes me traigan toda la información. Y ahí tenemos una tarea que podemos generar para poder ir adelantando procesos, ¿ya? Dentro de esta acción de enseñanza bajo estos dos prismas. Y finalmente dice ¿qué se sugiere para la educación de adultos donde el tiempo y la motivación es baja? Sí, particularmente me tocó la experiencia de poder ir a asesorar un colegio de adultos y de verdad que me impresiona la tarea así como titánica que tienen que generar los docentes que trabajan en ese nivel. Sobre todo porque también no solamente hay un grupo de adultos ya que entienden la responsabilidad de poder reeducarse, sino que de varios adolescentes que están en este proceso de 2x1 y de verdad, donde la deserción escolar es una situación que es latente en cada momento. La verdad es que a mí me parece que la metodología en base a proyectos puede funcionar bastante bien con los adultos, ¿ya? Porque finalmente le entregas herramientas para poder desarrollarse en un mundo donde ellos ya están insertos, que tiene que ver con el mundo laboral, porque muchos de estos adolescentes o adultos ya están trabajando y otros a lo mejor no, otros a lo mejor están desde su casa todavía, pero están estancados en que no saben qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, trabajar los procesos de enseñanza desde una metodología de proyectos me parece que para la educación tiene bastante sentido, porque no solo le entregas herramientas en cuanto a los objetivos de aprendizaje, sino que además les entregas herramientas para poder desenvolverse. Entonces, si la pregunta es como ¿cuál es la recomendación para ello? Vamos con un proyecto, y un proyecto que de verdad sea contingente para ello y que quizás pueda abordarse también desde el punto de vista de su propio problema, de su propia realidad para poder resolver. Así que eso. Yo les agradezco un montón ya el poder haber compartido con ustedes esta charla. Nuevamente los dejo invitados para mañana para que podamos trabajar ya directamente con lo que tiene que ver la planificación en este retorno. Nos vamos a ir ya directo a lo que ingresa a nuestras aulas. Pero no quiero dejar de recordarles que en nuestro link del fanpage está publicado el concurso para que se puedan ganar un curso del decreto 67 para sus escuelas y poder ahondar un poco en la charla que ya tuvieron los días anteriores con América. Nuevamente les agradezco el haber participado, el estar acá, las preguntas, espero haber podido contestar a todas, y las que no, bueno, mañana tenemos una nueva oportunidad para que podamos reunirnos, ¿ya? Les recuerdo también que toda la información que conversamos hoy día va a estar cargada en un link para que puedan hacer su descarga y que la charla también va a quedar guardada. Así que muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.